Hay muchos misterios extraordinarios en las Escrituras. Sin embargo, hay uno que podríamos decir que es el más grande de todos. Y me refiero a la encarnación de Jesucristo. Wayne Grudem escribió sobre la encarnación. Es con mucho el milagro más asombroso de toda la Biblia. Mucho más asombroso que la resurrección e incluso que la creación del universo. El hecho de que el eterno, omnipotente e infinito Hijo de Dios pudiera hacerse hombre y unirse a la naturaleza humana para siempre, de tal manera que el Dios infinito se hiciera una persona con el hombre finito, permanecerá por toda la eternidad como el más profundo de los milagros y el más profundo de los misterios del universo. El propósito, estimados hermanos y quienes nos acompañan en el día de hoy, de reflexionar en estas verdades impresionantes de las Escrituras es asombrarnos con Dios. Es deleitarnos en Dios, que en su gracia nos ha permitido conocerle. Que nuestra vida, hermanos, sea rendida ante tan alto, tan extraordinario Dios. Lo que debe producir en nosotros la reflexión de estos grandes misterios es una adoración mayor, una devoción mayor, porque eso es lo que necesitamos ser, mejores adoradores, porque nuestro Dios es tan grande que merece toda nuestra adoración. Es por eso que esta mañana quisiera invitarlos a reflexionar en este extraordinario misterio. El misterio de la encarnación de Jesucristo y sus implicancias para nuestra vida. Para ello les voy a pedir que, si no tienen abiertas sus Biblias allí, lo abran en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, versículos 14 hasta el 18. Vamos a leer este pasaje y luego vamos a orar una vez más a nuestro Señor. Juan capítulo 1, versículos 14 al 18 dice así la palabra del Señor. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre, en esta mañana quisiéramos, Señor, que tú abrieras nuestros ojos y pudiéramos contemplar a nuestro extraordinario Señor y Salvador Jesucristo, que hizo esto tan grande, Señor, que nuestra mente no alcanza a comprender. Por eso pedimos, Señor, que tú nos guíes en esta hora para que lo que podamos reflexionar sea agradable, Señor, ante tus ojos, y que nuestro corazón sea impactado por las verdades de tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija en esta hora, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay 4 cosas, estimados hermanos, que quisiera que viéramos en esta mañana de este pasaje. La encarnación de Jesucristo es una verdad inescrutable. Eso lo veremos en el versículo 14. En segundo lugar, la encarnación de Jesucristo es el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios. Versículo 15. En tercer lugar, la encarnación de Jesucristo es una bendición extraordinaria. Versículos 16 al 17. Y en cuarto lugar, la encarnación de Jesucristo es la revelación final y completa de Dios. Versículo 18. Vamos a lo primero entonces. La encarnación de Jesucristo es una verdad inescrutable. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
La declaración "y aquel verbo fue hecho carne" es sin lugar a dudas una declaración extraordinaria, porque relata el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Señala al verbo tomando forma humana, adoptando una naturaleza humana. ¿Quién es el verbo? Como bien sabemos, el verbo, según el evangelista, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo llama el verbo porque quiere enfatizar la deidad de Jesucristo. De hecho, esa es la razón por la cual el evangelista Juan escribió este evangelio, para demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Dios hecho hombre. Y el verbo precisamente apunta a eso. Así lo describió Juan en el prólogo de este evangelio. Si usted se fija en el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y esto habla de su eternidad. Como Dios, el verbo no tiene un comienzo. Él ha existido desde la eternidad y es una persona distinta del Padre. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como Dios es también el creador de todas las cosas, el creador de todo lo existente y el sustentador de todo lo que ha creado. Versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El verbo es la vida. Toda clase de vida existe por causa de Él. Hay vida solo porque Cristo es el autor de la vida. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El verbo es la luz. Provee dirección y salvación a todo aquel que cree. Aquel verbo, el Dios eterno, el creador, la vida, la luz, se hizo carne. En otras palabras, el verbo añadió a su humanidad, a su divinidad, quiero decir, la humanidad. Se vistió de debilidad, como todos los hombres. El creador se hizo criatura. Alguien escribió sobre esto. El infinito se volvió finito. El eterno se conformó al tiempo. El invisible se hizo visible y el sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. Ese Dios todopoderoso, estimados hermanos, nació de una mujer llamada María en un lugar sencillo, de un pueblo sencillo, en Belén. Nació, se alimentó, creció y aprendió como cualquiera de nosotros. Es una verdad inescrutable. Es una verdad que no podemos medir, porque ¿cómo es posible que el Dios eterno, el creador del universo, que está más allá del universo, pudiera venir a este mundo? ¿Cómo podemos reducir a Dios a un cuerpo humano? La Biblia describe a Dios como quien no puede ser contenido por la creación. Cuando Salomón le construyó un templo a Dios para que habitara en medio de ellos, él se preguntó lo siguiente, en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. ¿Cuánto menos? ¿Será posible que aquel que está más allá, que es mucho más grande que su creación, pueda habitar en medio de los hombres? Eso fue exactamente lo que pasó en la encarnación de Jesucristo. Él habitó entre nosotros. La palabra que se traduce habitó significa literalmente puso su tienda o hizo su tabernáculo. Y permítanme explicarlo de esta manera. En el Antiguo Testamento, luego del éxodo, de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto,
Dios le ordenó a Moisés que construyera un santuario para él. Ese santuario se conoce como el tabernáculo de reunión, que era una tienda movible que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. El tabernáculo era todo para el pueblo de Israel. En él tenían su identidad, porque más que el lugar de donde Dios vivía, era el lugar en el cual podían encontrarse con Dios. Eso significaba el tabernáculo en medio de su pueblo. Y eso implica también la encarnación de Jesucristo. El cuerpo de Jesús que Jesús adoptó es ese tabernáculo. Dios hizo su morada entre nosotros en un cuerpo humano. Como escribió alguien, su cuerpo era la tienda en la que vivió entre los hombres durante 33 años. Jesucristo, el Dios hecho hombre, es el lugar de encuentro entre el hombre y Dios. Es la presencia misma de Dios entre medio de los hombres. Jesús es la escalera que une al hombre en la tierra con el Dios del cielo. Jesucristo es el verdadero puente entre Dios y los hombres. Jesucristo añadió a su divinidad un cuerpo igual al tuyo y al mío, sin pecado, por supuesto, para que pudiéramos encontrarnos con Dios. Hermanos, Jesucristo hizo cercano al Dios del cielo. Lo trajo hasta nosotros para que nosotros pudiéramos encontrarnos con Él. ¿Eso significa que nuestro Señor Jesús dejó de ser Dios? Por supuesto que no. Dios no puede dejar de ser Dios, sino lo que hizo fue renunciar a sus derechos como Dios, a ser adorado como Dios, a ser servido como Dios para venir a servir a nosotros. Se despojó a sí mismo, como dice Filipenses. Y Él manifestó su gloria. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Con la palabra gloria aquí Juan puede referirse a dos cosas principalmente. En primer lugar, a una luz resplandeciente que habla de la presencia de Dios. Es el resplandor visible de la gloria de Dios. Juan, Jacobo y Pedro fueron llevados por Jesús a un monte que se conoce como el monte de la transfiguración en Mateo 17, en el cual vieron el rostro del Señor resplandeciente como el sol y sus vestiduras brillando. Y esta es una clara manifestación de la gloria de Jesús como el Dios Todopoderoso. Y esa gloria les indicó a ellos que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Gloria como la gloria de Dios. También implica la perfección y excelencia de Dios. Y aunque esa gloria es la luz resplandeciente que fue oculta a la vista de los demás hombres por el cuerpo humano de Jesús, sin embargo también dejó ver toda su perfección y excelencia de Dios en su vida perfecta. No había en Jesús ninguna falta. Todos sus caminos fueron perfectos, todos sus pensamientos, actitudes, motivaciones, palabras, todo, absolutamente todas las virtudes de Dios se manifestaron en su vida con un equilibrio extraordinario. Amor, misericordia, bondad, sabiduría, clemencia, justicia, santidad, todos los atributos de Dios. Eso reflejaba la gloria de Dios. Nosotros vimos su gloria, dice Juan. De hecho, hay un pasaje en la Biblia en la que Dios hace una descripción acerca de sí mismo, y es una de las descripciones de Dios más hermosas que encontramos en la Biblia, y está en Éxodo capítulo 34, versículo 6, luego que Moisés le pidiera ver su gloria. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esa es la descripción del Dios verdadero. Y esta es la misma descripción que el apóstol Juan dice que vio con sus propios ojos en Cristo, lleno de gracia y de verdad.
lleno de favor, de bondad, pleno, solamente bondad hacia aquellos que no lo merecían. Y por otro lado, absolutamente veraz, lleno de verdad, absolutamente recto. Es Dios hecho hombre. Estas características, estimados hermanos, gracia y verdad, solo pueden describir a Dios. No hay ninguna persona que pueda atribuirse a esta descripción. Lleno de gracia y verdad, solo Dios es así. Por eso podemos decir que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. La encarnación de Jesús es una verdad que no podemos medir. Y todo lo que podamos decir acerca de esto nunca será suficiente para poder describir todo lo que significa. Porque ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para hablar de un misterio tan extraordinario? Para hablar de un misterio tan grande, el más grande de toda la humanidad. Muchas veces las preciosas verdades y misterios que encontramos en las Escrituras no son para que las comprendamos del todo, sino para que nos asombremos y caigamos de rodillas ante la grandeza de nuestro Dios. Para que nuestra vida quede totalmente rendida ante Él. Para que rindamos verdadera adoración ante tan grande Dios que hizo algo tan extraordinario. Sin lugar a dudas es un misterio que no se puede medir. Pero Juan sigue describiendo lo que implica la encarnación de Jesucristo, y esto es lo segundo. La encarnación de Jesucristo es el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Recordemos que Juan el Bautista fue enviado por Dios para anunciar la venida de Jesucristo al mundo. Pero aquel que Juan el Bautista anunciaba es antes de él. ¿Por qué? Porque es eterno. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista fue un profeta, como bien sabemos, el último de los profetas, al más puro estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Y un profeta era un enviado de Dios que hablaba a la gente en nombre de Dios, dando a conocer la voluntad de Dios para su pueblo. También tenía un oficio predictivo, es decir, anunciaba lo que Dios había predeterminado para el futuro. Y por supuesto, era un conocedor de las Escrituras. En una ocasión, los fariseos, los líderes religiosos de la época, fueron a preguntarle si él era el Cristo. Y él contestó lo siguiente en Juan capítulo 1, versículo 23. Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Solo una voz. Y noten que él está citando la profecía de Isaías. Isaías profetizó aproximadamente 750 años antes de Cristo, y escuchen lo que por favor escuchen lo que Isaías dijo acerca de aquel que había de venir en el capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Notan, un niño nos es nacido. Esto habla de su humanidad, de su nacimiento. Hijo nos es dado. Y esto habla de su eternidad. Y el principado sobre su hombro. Él es rey, su deidad, su gobierno, consejero, sabiduría para gobernar, Dios fuerte, omnipotencia y supremacía, Padre eterno, que tiene eternidad en sí mismo, es decir, es el origen de todo lo creado, es el príncipe de paz, aquel que traerá verdadera paz al mundo porque Él nos reconcilia con Dios. Eso es lo que estaba dicho acerca de Jesús.
La encarnación de Jesucristo es el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios. Todo lo que está descrito de Él se cumple perfectamente cuando Él se hizo hombre. Y no solo eso, sino que también anuncia su encarnación implica el cumplimiento de lo que hará a su regreso. El profeta Miqueas también, 740 años aproximadamente antes de Cristo, escribió en el capítulo 5, versículo 2, «Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Belén, el lugar de nacimiento de Jesucristo. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Dios hecho hombre, Dios naciendo aquí en esta tierra. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La encarnación de Jesucristo es el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que podemos confiar absolutamente en la palabra de Dios. Que Dios es fiel. Él siempre cumple sus promesas. Dios prometió que enviaría a su Hijo. Ya anunciado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Todos los profetas anunciaron su encarnación, su venida. Y Dios cumplió su promesa. La encarnación de Jesucristo es un cumplimiento perfecto de la palabra de Dios. Todo lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo es la verdad. Todo lo que la Biblia dice es verdad. La encarnación de Jesucristo implica el cumplimiento de la palabra de Dios. En tercer lugar, la encarnación de Jesucristo es una bendición extraordinaria. Versículos 16 al 17. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Noten que Juan retoma lo que había dicho en el versículo 14 al final. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora lea el 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Con plenitud se refiere a la totalidad de las perfecciones divinas. Recordemos que la gloria y la verdad, la gracia quiero decir, y la verdad son atributos o características exclusivas de Dios. No existe ser en esta tierra que pueda decir que sea glorioso, misericordioso y verdadero. Por lo tanto, el apóstol Juan quiere dejar en claro que Jesús, el Verbo, es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Él es plenamente Dios, en Él están todas las perfecciones divinas, todos los atributos de Dios, porque Él es Dios. Y es de esa plenitud que tomamos todos. Es decir, todos los que le hemos recibido, todos los que creemos en su nombre, que fuimos engendrados por la voluntad de Dios, como dice el versículo 12 de este capítulo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos los que tomamos gracia, que tomamos de esa plenitud. Y es gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque es una gracia que está más allá de la gracia común de Dios a todos los habitantes de esta tierra. Y no pensemos, estimados hermanos, que es únicamente se refiere a las cosas materiales o a la fuerza para vivir esta vida, porque eso ya es gracia, por supuesto, sino que Él puede proveer abundantemente para dar salvación a todo aquel que cree. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice el versículo 17. La gracia vino por medio de Jesucristo. Juan quiere expresar con gran profundidad lo que significa esa gracia sobre gracia que hemos recibido a través de mencionar la expresión de la voluntad de Dios y su demanda de santidad por medio de la ley dada a su pueblo en el monte Sinaí, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos.
Yo quisiera que pudiéramos ir allí por un momento a Éxodo capítulo 20, para que veamos algunos aspectos de la ley de Moisés y podamos meditar y reflexionar qué es lo que significa esta gracia sobre gracia. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Versículo 2 en adelante. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es la voluntad expresa de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cada uno de nosotros puede examinar su vida y ver que tenemos problemas con esto, ¿no es verdad? Tenemos problemas con la idolatría en nuestro corazón. Si somos honestos, hemos de reconocer que Dios no es el único que está allí en nuestro corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. También podemos hacer la misma reflexión. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Versículo 15. No hurtarás. Ya pensando en estas cosas, podemos notar que no hemos cumplido con la ley de Dios. Versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Claramente, no podemos decir que hemos cumplido o que podríamos tal vez cumplir con estas cosas. Y solo leemos algunos. La ley claramente demuestra o da a conocer la voluntad de Dios. Da a conocer su carácter santo. Por medio de la ley conocemos la demanda de santidad para nosotros también. Pero no nos da la capacidad para poder vivir en santidad delante de Dios. En ese sentido escribió alguien, la ley dada por medio de Moisés no fue una exhibición de gracia. Mandaba a los hombres a obedecer y los condenaba a la muerte si no podían hacerlo. Les decía a los hombres que era lo correcto, pero no les daba el poder para hacerlo. Fue dada para mostrar a los hombres que eran pecadores, pero no podía salvarlos de sus pecados. La ley demanda santidad porque Dios es santo. Y el pecado es transgresión de esa ley. Es decir, cuando pasamos más allá de lo establecido. Eso fue lo que pasó en el huerto de Edén cuando nuestros primeros padres desobedecieron la instrucción de Dios que había dado, transgredieron la ley de Dios. Y eso trajo la terrible consecuencia de la entrada del pecado a la humanidad y al mundo entero. La ley no nos salva de nuestros pecados, sino que la ley nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra imperfección, nos acusa de que no podemos cumplir con las demandas de Dios, nos deja arrinconados. Por eso es que necesitamos gracia. Y esa gracia vino por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Note que aquí, en este versículo, Juan ya no habla del verbo, sino de Jesucristo. Su encarnación, es decir, cuando el verbo eterno se hace hombre, trae consigo la gracia y la verdad. Y eso es lo que necesitábamos, porque eso es lo que nos acusaba la ley, de que no podíamos cumplir, y nos revelaba la necesidad de un Salvador. Al mirar nuestro pecado y nuestra imposibilidad de salvación por nuestros propios medios, nos impulsa a Jesucristo, al Dios hombre, al único mediador entre Dios y los hombres. Ahora es necesario aclarar que la salvación siempre ha sido por gracia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por gracia y por fe,
en aquel que había de venir, y en el Nuevo Testamento por gracia y por fe en aquel que ya vino. Lo que quiere decir Juan es que cuando el Señor Jesús se hizo hombre y entró en el mundo, fue la manifestación más extraordinaria de la gracia y la verdad de Dios para con nosotros los pecadores. Jesucristo vino desde la gloria, desde la eternidad, renunciando a todos sus derechos como Dios creador y sustentador del universo, para venir a esta tierra llena de maldad, de pecado, perversión, rebeldía, obstinación, inmoralidad, como un hombre santo, para traernos gracia, porque eso era lo que necesitábamos y Jesús es un Dios lleno de gracia, lleno de verdad. Por eso la encarnación de Jesucristo es una bendición extraordinaria, porque trajo consigo la más extraordinaria de las bendiciones para los pecadores, la salvación y el perdón de los pecados. Eso significa esa gracia, esa verdad que trajo Jesucristo consigo. ¿Por qué se llama gracia? Porque es gratuita, pero no en el sentido de que simplemente es gratis, sino que es gratuita porque ninguno de nosotros podía pagar ese precio, sino solo Jesucristo, porque requiere cumplimiento perfecto de los estándares de Dios, no solo en acciones, sino también en motivaciones y pensamientos. La ley de Moisés que Dios dio a su pueblo era mucho más profunda que solo acciones. El Señor Jesucristo lo enseñó así. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 5? ¿Oíste que fue dicho no matarás? Después dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Porque al Señor no solamente le importan nuestras acciones, sino también nuestras motivaciones. Todo esto demuestra, estimados, que estábamos perdidos absolutamente. No podíamos y nunca nadie podría, por más que se esfuerce o piense que cumpliendo ciertas normas, que viviendo de manera religiosa, sintiéndose orgulloso de su supuesto cumplimiento de la ley, de su supuesta moralidad, puede ser salvo. No, mis hermanos, por eso Jesucristo se hizo hombre. Si usted pudiera salvarse por sus propios medios, no hubiese sido necesario que el Dios Todopoderoso hubiese dejado su gloria en el cielo a venir a humillarse a este mundo, lleno de gracia y de verdad. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 17 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y aquí viene lo extraordinario para nosotros, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, y aquí se refiere a la humanidad. Mis hermanos, los ángeles que pecaron están en prisiones eternas, no tienen redención, no experimentan el amor salvador de Dios, pero nuestro Dios, el mismo que los creó a ellos, se hizo un hombre como nosotros para darnos salvación, para manifestar esa gracia, esa plenitud de gracia, esa plenitud de verdad. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Porque el precio que se requiere, ninguna cosa de este mundo puede darlo. No es oro, no es plata, sino una sangre valiosa, una sangre preciosa, pura, sin pecado. Por eso solo Cristo podía pagar nuestra deuda. Por eso se encarnó, por eso se hizo un hombre, para traernos esta bendición extraordinaria, gracia sobre gracia, para darnos vida por medio de su muerte en la cruz. Por eso no tiene sentido que la gente se esfuerce en ganarse la salvación por medio de tratar de cumplir la ley o de vivir de manera religiosa. Porque la ley no fue dada por Dios para encontrar salvación en ella, sino para encontrar al Salvador.
Porque la salvación es por gracia. Por eso es que tomamos esa gracia. Tomamos de esa gracia, la recibimos. Porque no la hemos ganado. Por eso el Creador y sustentador del universo se hizo hombre para traernos esta extraordinaria bendición. Por eso si tú eres un pecador, reconoces tu pecado y no te has arrepentido aún, hazlo ahora. Mira lo que este Dios extraordinario hizo para darte perdón, para darte salvación. Él dejó su gloria en el cielo para ser un hombre semejante a nosotros y humillarse para morir en una cruz en tu lugar. No te asombres de tu pecado. No te asombres de todas las cosas que has hecho. No pienses que no tienes perdón de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 5, versículos 31 al 32, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Su encarnación es una bendición extraordinaria. La encarnación de Jesús no solo es la mayor manifestación de la gracia de Dios, sino también la encarnación de la verdad. Es en Jesús la gracia y la verdad se hacen una persona. Juan capítulo 18, versículo 37, esto es Jesús delante de Pilato. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesucristo es la verdad encarnada. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús nos da de su gracia para salvación por medio de darnos la capacidad de conocer la verdad. La vida eterna se encuentra en Jesucristo y en nada ni en nadie más. Él dijo acerca de sí mismo, Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Más adelante, capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, visitas que están con nosotros, no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. La gracia solamente se encuentra en Él. Solo hay una verdad y se llama Jesucristo. No debemos preguntarnos cuál es la verdad, porque la verdad se presentó como uno de nosotros. Vino a este mundo, se hizo un hombre y se llama Jesucristo. Y esto, si Jesucristo es la verdad, entonces todo lo que está fuera de Él no lo es. No lo es. ¿Cuántas verdades conoce usted? ¿Cuántas verdades conoce usted? Porque la única verdad es Jesús. La pregunta es si estamos creyendo a esa verdad. Si hemos abrazado esa verdad. Porque este mundo suele confundirnos, ¿no es así? Y nuestro propio pecado también nos confunde. Nuestros propios pensamientos. Nos dejamos llevar por este discurso que hay. Esa es tu verdad. Yo tengo mi verdad.
o hay muchas verdades. No, hermanos. Una sola. Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Su encarnación trajo consigo la manifestación de la verdad. La verdad se hizo hombre. La verdad caminó entre nosotros. Él es la verdad. Pero su encarnación no solo trajo esta extraordinaria bendición de gracia y verdad, sino que también, y lo último que menciona el apóstol Juan, es que Jesús, la encarnación de Jesús es la revelación final y completa de Dios. Y esto es lo cuarto, versículo 18, la revelación final. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La Biblia nos dice que Dios es espíritu, por lo tanto es invisible, no tiene cuerpo. Aunque también sabemos que la Biblia nos revela ciertas apariciones visibles de Dios en el Antiguo Testamento llamadas teofanías, como el ángel de Dios o como el varón de la espada desenvainada. Sin embargo, ninguna de estas apariciones revela finalmente la esencia de Dios. Dios también se ha revelado a los hombres en el Antiguo Testamento a través de profecías, a través de profetas, las Escrituras. Sin embargo, no hay ninguna revelación más extraordinaria y final como lo es la encarnación de Jesucristo, el unigénito Hijo que goza de intimidad especial, que conoce todos los misterios de Dios. Él es el que lo ha dado a conocer. Todo lo que Jesucristo es en esencia, su carácter, su personalidad, sus pensamientos, sus sentimientos, todo lo que Jesús hace, sus palabras, sanidades, amonestaciones, muestras de amor inexplicables, su perdón, misericordia, su gracia, su verdad, todo, absolutamente todo revela y explica quién es Dios y qué hace Dios. Alguien escribió: al hacerse hombre, el Verbo de Dios nos hizo la perfecta traducción de Dios al lenguaje humano. No solo en palabras, sino en su propia persona, pues en Él habita toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2:9, y quien le ve a Él, ve al Padre. Jesucristo se hizo hombre para venir también a esta tierra a revelar plena y definitivamente al Padre. Vino a darlo a conocer. Su encarnación implica dar a conocer al Padre en este mundo. Eso fue lo que le dijo a sus discípulos. ¿Recuerdan en Juan capítulo 14, versículo 7 en adelante? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En la persona de Cristo. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué más claro que eso? Ellos tuvieron el privilegio de conocer al Padre viendo a Jesucristo. Porque ver a Jesucristo es ver al Padre, escuchar a Jesucristo es escuchar al Padre, ver las obras de Cristo es ver las obras del Padre. Los que vieron al Señor caminar entre ellos, vieron al Padre. Mis hermanos, nosotros no tenemos la misma dicha que aquellos discípulos de Jesús que estuvieron personalmente con Él y vieron al Padre revelado en Jesucristo. Sin embargo,
nosotros tenemos exactamente la misma bendición al ver al Padre a través de Jesucristo cuando contemplamos su gloria, al contemplar su palabra. Cada vez que somos expuestos a su palabra, tenemos una conexión especial con Jesucristo y por lo tanto una comunión íntima con el Padre. Todo lo que hizo Jesús, todo lo que dijo Jesús es lo que necesitamos. Todo lo que ha quedado registrado en las Escrituras es lo que necesitamos para conocer a Jesús y así poder conocer también al Padre. El Espíritu Santo ha dejado registrado en la Biblia todo lo que necesitamos conocer de Jesús para tener comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Hoy vemos al Padre en los relatos de Cristo. A medida que vamos conociendo más al Señor Jesucristo por medio de las Escrituras, vamos conociendo más al Padre. Incluso podemos ver el corazón de Dios al contemplar por medio de las Escrituras el corazón extraordinario y compasivo de Cristo. El corazón de Cristo es el corazón del Padre. La palabra de Cristo es la palabra del Padre. La ternura y paciencia de Cristo es la ternura y paciencia del Padre. Mis hermanos, conocer a Cristo es conocer a Dios el Padre. Ya no tenemos que preguntarnos cómo es el Padre. Cristo lo ha dado a conocer. ¿Lo notan? Esto implica que no existe ninguna otra forma, ni por muy creativa o piadosa que parezca, por el cual se pueda conocer al Padre. No hay. Solo Jesús lo ha dado a conocer. Si usted quiere conocer al Padre, debe conocer al Hijo. ¿Por qué? Porque Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y escuche cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Es la expresión exacta de su naturaleza. Ese es nuestro Señor Jesucristo, la expresión exacta de la naturaleza de Dios. No hay tal cosa, mis hermanos, como todos los caminos llegan a Dios. Solo hay un camino y ese camino es Jesucristo. Él es la revelación plena y definitiva de Dios. No hay otra forma de conocer al Padre. Si usted no conoce al Hijo, no conoce al Padre. Hay muchas personas que piensan, yo creo en Dios, pero no creo en Jesucristo. Hay religiones que se basan en eso, el Padre, y desechan al Hijo, menosprecian al Hijo. Y estimado, si tú menosprecias al Hijo, estás menospreciando al Padre. Si usted no adora al Hijo, no adora al Padre. Si usted no honra al Hijo, no honra al Padre. Si usted no tiene al Hijo, aunque piense y diga que conocer al Padre, no tiene al Padre. Primera de Juan capítulo 2, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Es por eso que si no tienes al Hijo, debes correr a Él en arrepentimiento y fe, confesando tus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La encarnación de Jesús es la revelación final y completa de Dios al mundo. Jesús nos ha revelado al Padre todo lo que necesitamos conocer de Él. Y eso implica que es por medio de Él que tenemos o podemos tener una relación íntima de comunión con nuestro Padre Celestial. Él es el medio, Él es el verdadero puente que conecta al hombre con Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, dijo Juan, es el acontecimiento más extraordinario, asombroso e inmedible que existe y que existirá en la historia de la humanidad. El Dios Todopoderoso, aquel que los cielos de los cielos no lo pueden contener, el que es completamente santo, infinito, eterno, creador, perfecto, se hizo un hombre, se vistió de debilidad para venir a este mundo de oscuridad e identificarse con nosotros, con nuestros dolores, con nuestra aflicción,
para llevar sobre sus hombros el pecado que nos separaba de Dios. Él vino a este mundo a manifestar esa gracia y verdad. No solo eso, sino que también vino a revelarnos al Padre, para que pudiéramos conocerlo, para que pudiéramos tener comunión con Él, para tener cercanía con Él. Qué privilegio, mis hermanos, nos dio el Señor. Qué privilegio de este mundo pecador haber tenido hace 2000 años a Dios caminando entre nosotros. Y aún así, muchas personas lo rechazan. Muchas personas continúan rechazándolo. Hermanos, la humanidad, nosotros, merecíamos algo de esto, de todo lo que hemos mencionado. No, nada. Nada nos merecíamos. ¿Saben? Y eso hace mucho más extraordinario el amor de Dios. Porque el objeto de su gracia fuimos nosotros, hombres pecadores, que le dimos la espalda a Dios, que ofendimos a Dios. Es más, que aún conociéndolo, seguimos ofendiéndolo. La encarnación de Jesucristo es un misterio, es inescrutable, es cumplimiento, es bendición y es revelación. Hermanos, es mi deseo esta mañana y mi oración que esta preciosa verdad impacte nuestra vida. Yo sé que estas cosas las hemos escuchado muchas veces. Yo sé que conocemos este pasaje. Tal vez lo podríamos repetir de memoria, pero sigue impactando tu corazón. Este pasaje que decimos conocer sigue impactando tu corazón. Sigue produciendo algo en ti. Porque mis hermanos, cuando vemos estas cosas, no se trata de teología. No es algo para llenar nuestra cabeza o para hablar de tecnicismos, sino es para ensanchar nuestro corazón por Dios. Es que nuestro corazón sea impactado y se derrita con la verdad de Dios. Que podamos amar más la santidad, que podamos depender más de Dios. Si al mirar lo que Jesucristo hizo por nosotros, no pasa nada aquí adentro, hermanos, estamos equivocando el camino. Nos estamos enfriando, porque si esto no enciende tu corazón por Dios, ¿qué otra cosa podría hacerlo? ¿Qué otra cosa, mis hermanos? El Señor se glorificó por medio de esto. Por eso es que decíamos en un principio que esto debiera traducirse en una mayor adoración, en una mayor devoción. Porque nuestro Dios es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, hermanos. Nuestro Dios es maravilloso. Y perdónenme mis palabras tan sencillas para describir algo tan hermoso, para describir algo tan grande, que no tengo más palabras para describir lo precioso que hizo nuestro Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que estas cosas llenen nuestro corazón.
Y démosle gloria a nuestro Dios. Démosle gracias, hermanos, demos gracias a Dios. Demos gracias a Cristo por lo que Él hizo. Oremos. Oh Señor, sabemos que no somos dignos, Señor, de nada de lo que tú hiciste, Señor. Tu plan perfecto, tu plan precioso. ¿Cómo manifestaste esa gracia, Señor? Tú vas a ser recordado, Señor. Vas a ser alabado, Señor, por toda la eternidad, por esa gracia extraordinaria que tuviste con nosotros, pecadores, Señor. Tú quieres mostrar las abundantes riquezas de tu gracia para con nosotros en Cristo. Y así será, Señor. Te alabaremos, te glorificaremos, te honraremos sin relación con el pecado como lo hacemos hoy. Porque tu obra extraordinaria, al hacer tu nombre y morir en nuestro lugar, nos limpia de nuestro pecado, nos quita el pecado que nos separaba de ti y nos lleva a la gloria contigo. Señor, ¿qué ganas de que el pecado salga, deje de ser un obstáculo, Señor, en nuestra vida, para poder verte, Señor, como tú eres? Anhelamos ver tu gloria, Señor. Hoy lo hacemos por fe, pero un día la veremos cara a cara. Gracias, Señor, por esa esperanza extraordinaria. Y te pido si hay alguien aquí, Señor, entre nosotros, que aún no se ha arrepentido de sus pecados. Te pido, Señor, como tú eres un Dios lleno de gracia y de verdad, obra en su corazón. Glorifícate, Señor, por medio de lo que tú haces, que es salvar. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén.